nuevamente a nuestro podcast Pediatras y Madres, por aquí para resolver nuevamente dudas, preguntas, inquietudes que nos han llegado al correo. Mi nombre es Catalina Osorio. Mi nombre es Diana Rocha. Y yo soy Catalina Jaramillo. Bueno, nos llegaron muchas dudas y muchas preguntas al correo. Vamos a irlas resolviendo de a poco, vamos a irlas agrupando como por temas comunes. Y hoy vamos a iniciar con un tema que me parece muy importante y muy frecuente en nuestra día a día como mamás y como pediatras, que es el tema de la fiebre. ¿Les parece? Súper importante. Sí, súper importante. Bueno, entonces la primera pregunta que nos llega ¿es verdad que a mi hijo de 8 meses lo puedo bañar cuando tiene fiebre? ¿Qué piensan ustedes de eso? Listo, primero es una pregunta que nos hacen en el día a día y que obviamente nos genera inquietudes, y muchos crecieron o crecimos con esa costumbre por los papás, y ahora pues se encuentran ustedes que en el consultorio les decimos no lo hagan. Entonces queremos explicarles por qué efectivamente no lo deben hacer. Cata, empecemos contándoles qué es la fiebre. Bueno, la fiebre no hay que tenerle miedo, la fiebre es un mecanismo de defensa del cuerpo para tratar de eliminar los virus y las bacterias generalmente. Entonces cuando sube la fiebre se activan un tipo de células que son células inmunes o de defensas que atacan los virus y las bacterias, y también al subir la fiebre pues hay algunos virus y bacterias que mueren o se dejan de replicar. Entonces no hay que tenerle miedo, es un mecanismo de defensa. Si es un signo de que está pasando algo, claro, el cuerpo se está defendiendo contra algo y hay que estar pendientes, pero no, la fiebre por sí sola no es grave. Eso. Y es muy importante también que entendamos que la fiebre se regula desde el cerebro. Tenemos una especie de termostato que nos dice a cuánto se debe elevar la temperatura. Entonces, si yo lo meto en baño frío, o en algunos casos que han llegado hasta con bañeras con hielo, no sé si les han llegado casos de esos. No, tampoco se nivel. Entonces el cuerpo va a sensar como, ay, me enfrié, pues porque el bajón de la temperatura Sí. se da de forma periférica. Y el termostato del cerebro va a decir, como el cuerpo se me enfrió, tengo que subir nuevamente la temperatura, y a veces se da unas temperaturas hasta más altas de las que teníamos previamente. Muy bien, lo que llamamos fiebre de rebote. Y otra cosa que tienen que tener presente es que cuando se presenta la fiebre hay muchos mecanismos del cuerpo para compensar esa temperatura. Entonces aparecen los escalofríos, cambios del color en la piel, la frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria aumentan. Entonces, ojo, no se asusten con esto, ya saben que es parte del mismo aumento de la temperatura del cuerpo por tratar de compensar. Entonces, bueno, aquí, ¿cómo hacemos? Damos el medicamento para mejorar la temperatura, dejamos el paciente que repose, que esté tranquilo, inclusive lo puedes dejar acostado con una cobija ligera, y ya después es que podemos pensar que podríamos entrar a que el paciente se levante, coma y ya empiece una actividad un poco más normal. Y es el momento donde lo pueden bañar si quieren con agua tibia, que hay algunos niños que se sienten mejor con un baño con agua tibia, pero es tibia, no es fría, ni con hielo. Ni tampoco caliente. Sí, ni tampoco caliente. Yo recuerdo que mi mamá me bañaba a mí con agua fría cuando tenía fiebre y la sensación es terrible. Pues todavía Eso me es acuerdo otra a cosa, ese nivel. que es lo que también muchas veces les recalcamos, que no sé si de pronto a ustedes les dio COVID en su momento, pero a mí, por ejemplo, cuando me dio una fiebre terrible. Entonces uno viene indispuesto, maluco, con escalofrío, y fuera de eso sentir que lo bañen con agua fría, eso tampoco es cómodo para el niño va a estar más maluco, también posiblemente a causa del baño. Entonces la recomendación es dar el medicamento, esperar a que el niño esté un poquito mejor, que ya le baje más la temperatura. Uno dice que alrededor de 20 a 30 minutos, y ya después de eso, si se ve necesario, se le puede dar un bañito con agua tibia. ¿Qué les parece? Sí, porque hay muchos niños que cuando les baja la temperatura empiezan a sudar un montón. Entonces es el momento como el que pues no es obligación ni es necesario, pero ya en ese momento es seguro bañarlo, no hay como problema. Sí, la mamá o pues los papás lo quieren, y de hecho el niño lo quiere o lo pide, se puede bañar en ese momento. Listo, sigamos con la siguiente pregunta. La otra es, si no controlo la fiebre, ¿me puede dar meningitis? Que a ver, Cata, ¿qué nos dices tú al respecto de esta pregunta? Bueno, no, la meningitis es una infección del cerebro básicamente que puede ser por bacterias. Antes las abuelitas le tenían mucho miedo porque antes de tener vacuna contra neumococo, vacuna contra hemófilos principalmente, las meningitis eran muy frecuentes en los niños y eran una causa de mortalidad
y una de las manifestaciones de la meningitis era una fiebre muy alta, entonces la gente asociaba como entre fiebre alta y meningitis, pero realmente la fiebre es como un síntoma de la meningitis, no, la fiebre no es la que causa la meningitis. Así como la fiebre es un síntoma de muchísimas otras infecciones. Por suerte pues ya no vemos tanta meningitis, pero no hay manera de que la fiebre, no sé, diga uno, llega a 39,5, le dio meningitis, eso no funciona así. Además estamos en una época que gracias a las vacunas la meningitis como tal ha disminuido muchísimo. Por eso las que más piensan como en este tipo de asociaciones son las abuelitas, que en ese momento no estaban disponibles muchas de las vacunas que tenemos hoy en día y estaban más expuestas pues a que sus hijos padecieran estas infecciones. Sí, ellos perdieron seguramente muchos hijos o conocidos a causa de meningitis o con secuelas, muy graves. Y ahí también recordar que la fiebre entonces es mecanismo de muchas enfermedades, como les decía Cata, pero no siempre van a ser enfermedades graves. Hay veces la sola aplicación de una vacuna te puede dar fiebre, un cuadro viral que va a ser autolimitado, o sea que el mismo cuerpo lo va a controlar, pues, puede producir la fiebre y va a pasar en pocos días sin generar ningún daño. Entonces la fiebre, recuerden esto muy bien, y es un mecanismo de defensa. Y es algo que nos muestra que sí está pasando algo, pero no siempre quiere decir que eso que está pasando es algo grave. No, y los niños hacen fiebre por muchas cosas, ellos cualquier gripa les da fiebre, sí. Y pues hay que aprender a bajarle a la ansiedad con la fiebre. Eso es como decimos, es un signo de alarma, de estar pendientes, vigilar, pero tratar de no asustarnos tanto con la fiebre. Sigamos con la tercera pregunta que nos enviaron por acá a nuestro Gmail. Dicen: siempre debo bajar la fiebre porque si no me pueden dar convulsiones. ¿Qué piensan ustedes de esto? Ahí entonces recordemos que la convulsión febril se presenta cuando el niño tiene fiebre o cuando apenas va a empezar a subir la temperatura, y usualmente la temperatura aún es baja. Es poco probable que si el niño tiene una temperatura alta y no había convulsionado cuando apenas iba subiendo esa temperatura, convulsione. ¿Puede convulsionar cuando la temperatura está alta? Sí, también, pero no es tampoco lo usual. Y aunque la convulsión febril da mucho susto, pues es algo usualmente que es no es grave, y no todas las niñas van a convulsionar por fiebre. Hay como algunos que tienen algún tipo de predisposición a hacerlo y lo hacen independiente de la temperatura, o sea, puede ser con 38. No significa que si entre más va subiendo la fiebre hay más posibilidades de convulsionar, no, el que lo va a hacer, y el que no tiene esa predisposición genética, pues no lo va a hacer así llega a 40. Incluso hay algunos niños que pueden empezar la convulsión antes de que suba la temperatura, entonces siempre se debe consultar a urgencias, pues así les estemos explicando que la convulsión febril no es algo grave, siempre se debe consultar a urgencias para también tener esos tiempos de vigilancia. Si yo empecé con un episodio de convulsión y no tenía fiebre en ese momento, debo vigilar al menos 24 horas para esperar si ahí va a empezar nuevamente a subir la fiebre como en ese niño. ¿Cuándo ir al médico si hay fiebre? O sea, ¿cuándo me debo preocupar, Cata? Es muy importante como tener como un checklist como de signos de alarma para consultar a fiebre, para consultar a urgencias, perdón, por fiebre. ¿Urgencias o a consulta prioritaria? Pues tampoco tiene. Sí, es verdad, puede ser la consulta prioritaria. Uno puede ser cuando lleve más de 3 días de fiebre sin una causa como que me la explique. Porque si yo tengo un niño con una gripa, que yo veo que está con mucha indisposición, mucha congestión y tiene fiebre, pues nos explicaría como en ese momento la causa de la fiebre. Pero si llevo una fiebre de más de 3 días como sin una causa que esté completamente claro, debo consultar a urgencias. También cuando el niño no tome líquido más que comer, porque ellos por el mismo malestar, por la misma indisposición pueden bajar mucho el apetito, pero sí tenemos que vigilar mucho que puedan tomar bastante líquido para que estén bien hidratados. ¿Cuáles se les ocurre a ustedes? Cuando haya dificultad respiratoria, cuando es malestar, no mejore con el medicamento. Hay un paréntesis, acuérdense que el medicamento lo damos para mejorar el malestar y no tanto mejorar la temperatura. Obviamente cuando el paciente tiene fiebre alta casi siempre va a darle malestar,
pero hay niños que pueden tener 38.5, inclusive 39 y están jugando como si no tuvieran nada. Corriendo por urgencia. Entonces, ese paciente no es necesario en ese momento mejorarle la temperatura, pero si el paciente está con malestar, le damos el medicamento para mejorar el malestar. Entonces, si no le damos el medicamento y no mejora el malestar después de unos 20, 30 minutos, ese es un signo de alarma. ¿Cuál otro? Yo también podría agregar que si aparecen lesiones en la piel, pueden que sean benignas y puede que se trate una exantemática, pero nosotros debemos verificar que no se trate de una cosa más grave. Entonces, si hay lesiones en la piel, hay que llevarlo a consultar para mirar a ver qué tan grave, puede que sencillamente sea alguna exantemática leve, pero hay que Otro mirarlo. signo de pronto para tener en cuenta es cuando hay una disminución marcada de la orina. Si yo veo que el niño viene bien, pero su orina ha disminuido mucho durante el día o huele muy feo, que yo detecte que no es como lo normal de siempre, también debo consultar. ¿Y qué hacemos si le da una convulsión febril? Pues aparte de ir a urgencias, en ese momento. Respirar profundo, mantener la calma. Es muy difícil porque eso es un evento que así uno diga que es algo benigno, para uno como papá es algo muy asustador. No, incluso para pediatra a mí me da mucho miedo ver a los niños convulsionados, todavía no lo supero. Es más, ustedes no han visto que las mamás le dicen a uno, duró media hora y uno le pregunta qué alcanzó a hacer usted en esa media hora, Coger y el le bolso. dicen a uno, por ejemplo, coger el bolso, uno dice, bueno, entonces no fue media hora. Bueno, pensándolo bien, no, claro, eso se le hace a uno eterno, pero yo creo que ese es un tema que podemos ampliarles en un próximo. Podemos hacer un podcast eso, para que sea nuevo un capítulo que sea completo. como de convulsiones en general. Y aprendemos de una vez, traemos el muñequito y les enseñamos cómo lo pueden manejar y todo. ¿Qué posición en su la momento, deben qué posición, acostar? La posición de todo. seguridad. Y me si se les parece ocurre muy alguna bien. otra pregunta de eso, nos quieren contar el caso de ustedes, pues del hijo de ustedes, nos lo pueden contar y aprovechamos y Sí. Y trabajamos ampliamos en más él. nuestras experiencias. listo. Ya terminamos las preguntas, ¿sí? Sí, esas Bueno, eran las entonces, que teníamos. una para última hoy. pregunta personal. ¿Te pones muy nerviosa cuando tus hijos tienen fiebre? ¿Te pones muy nerviosa? Pues realmente no, yo soy como tranquila, pero sí tengo una niña con un carácter fuerte que es difícil darle los medicamentos, entonces me ha tocado, por ejemplo, en muchos episodios virales de ella cuando era más pequeña, un año y medio, pasarlo sin medicamento, con fiebres de 39, 39 y medio y esperar a que la fiebre fuera bajando sola. Es como tu hija, parecido así en ese nivel que no toma medicamentos. Eso, la mía tampoco le gusta el medicamento, entonces bueno, por suerte no nos ha tocado sino en una ocasión, entonces duró un día, Sí. fue fácil de... No, Pero- los míos pues no es como que lo acepten de buena gana, pero finalmente se lo toman por suerte. No, incluso esa mía uno intenta dárselo y ni siquiera es que no se lo tome, es que lo escupe, entonces no hay Real- forma de dárselo. Realmente lo que le pasa a la mía es que cuando se lo damos, al momentico ella le genera vómito, o sea, le da una intolerancia al medicamento y me lo vomita. Por suerte no han sido con todas las marcas, entonces bueno, hemos encontrado ya justo con cuál Sí. nos pudimos defender en ese momento. Hay como esos tips ya no de pediatra sino de mamá, le toca a uno ingeniárselas, buscarle método, a veces camuflar el medicamento cuando la fiebre está muy alta y de verdad se Sí. necesita. Bueno. Si no se necesita, pues No, que y cuando nos son dejen- más grandes sirve hablar, ellos van entendiendo, ya cuando ellos ya se dan cuenta que se toman el medicamento y se sienten mejor, ya incluso No. después dicen, ya mi hijo que ya tiene 8 años me dice, mamá, dame un jarabito. Ya es más fácil, ya ya es más fácil. grande. Pero invitemos a las mamás a que nos cuenten en los comentarios los tips de ellas cómo les dan los medicamentos o cómo les va cuando tiene el ¿Cómo niño hacen para que fiebre. se los reciban? Sí, ¿Qué porque- medidas, qué estrategias así? Porque hay niños de imaginación nos ha muy tocado. difíciles, Sí. muy difíciles para tomar medicamentos. Bueno, y nuevamente las Sí. invitamos entonces a que nos cuenten otras preguntas, casos de ustedes en el correo, recuérdenlo, pediatrasymadres@gmail.com. Nos vemos en un próximo capítulo. Gracias. Chao. Chao.